Bueno, y el Congreso aprobó extender nuevamente el estado de excepción en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. La medida contó con un amplio apoyo y se va a prorrogar entonces por 15 días más. Hablamos de este tema, de esta medida. Estamos en contacto con Luciano Rivas, gobernador de la Araucanía. ¿Cómo está, gobernador? Buenos días. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Fresia. Gusto saludarlos. Igualmente, gracias por conversar con nosotros. Bueno, gobernador, nuevamente se extiende el estado de excepción en un contexto de debate donde quizás ha sido el tema más importante lo que está ocurriendo en la región de Los Ríos también, pero tiene mucho que ver con los procedimientos y la forma en la que se está llevando adelante la discusión y los mecanismos que quería usar el gobierno también para poder extenderlo nuevamente, considerando que este estado de excepción ha sido renovado de manera constante desde mayo. ¿Cuán importante es esa discusión política y las formas en las que se está llevando adelante este procedimiento allá en la región, gobernador? A ver, las cifras que entrega el gobierno respaldan la labor que ha realizado el estado de excepción acá desde el punto de vista que se han disminuido la cantidad de atentados. Esto no quiere decir que estemos en una situación positiva. Todo lo contrario, nuestra Araucanía sigue con una crisis de seguridad, la provincia de Arauco lo mismo, y hoy día la razón por la cual el gobierno está avanzando hacia la región de Los Ríos con este estado de excepción demuestra que la crisis de seguridad que se vive en el sur del país claramente es un tema que no ha podido ser controlado. Yo creo que esto es un avance y que es la herramienta que hoy día el Estado el gobierno tiene a mano para poder enfrentar a los grupos violentos liderados por la coordinadora Arauco Mayeco acá en la zona, pero por otra parte esto tiene un fondo que tiene que ir mucho más allá. Para empezar, yo creo que las señales políticas aquí son importantes, como bien planteaba Sebastián, y eso es que estos estados, que aunque después en el papel dicen que no son acotados, sino que son amplios, dejan esta visión de que no se está actuando en todos los sectores como uno esperaría. El fin de semana, solo por poner un ejemplo, tuvimos un atentado terrible en la comuna de Los Sauces, donde se quemó una capilla, se quema un colegio y se quema una chichera que era un sector comunitario donde las comunidades iban a hacer lo ocupaban entre varias comunidades. Entonces, lo que está ocurriendo aquí en esta zona, si bien con el estado de emergencia hemos logrado reducir, aquí tiene que haber una intervención mucho mayor por parte del Estado, y hablo del Estado porque, insisto, aquí no solamente con el estado de excepción podemos avanzar, sino que necesitamos un respaldo legal que realmente pueda enfrentar esta situación, y eso tiene que ver con el Parlamento y con las leyes que descansan hace más de 900 días en el Congreso. Se sumó una alerta más, gobernador, con un atentado que hubo en la región de O'Higgins. Esto, por cierto, que también va generando más preocupación porque se amplía el territorio, ¿no? Aunque sea un hecho aislado. ¿Cómo vio este ataque incendiario hace un par de días? Bueno, esto muestra también la lógica de que lo que se está enfrentando son grupos altamente organizados que están coordinados ahora ya podríamos decir no solamente en la macrozona sur, sino que también avanzando hasta la región de O'Higgins en este caso. Y que por eso mismo, cuando uno habla de que la forma de enfrentar estos grupos no es con una normativa tradicional como la que tenemos hoy día, sino que necesitamos enfrentar esto con modificaciones a la ley antiterrorista, necesitamos enfrentar esto con modificaciones o con una mejor ley de inteligencia, donde no solamente estemos siendo reactivos como lo estamos haciendo hoy día con el estado de excepción, sino que también podamos ser preventivos, podamos tener mejores capacidades investigativas. Y el problema que lo que estamos viendo acá lo vimos tiempo atrás, cuando estaba todo concentrado en la región de la Araucanía y tuvimos el atentado en la zona de San José de la Mariquina, donde se quemaron más de 40 camiones. Hoy día lo estamos viendo en la región de O'Higgins, y esto la verdad que demuestra, insisto, un grado de coordinación por parte de estos grupos y con un actor bastante claro, que es la reivindicación. En este caso ellos reivindicaron el atentado, fue la coordinadora Arauco Mayeco, y es donde también uno espera una voluntad distinta por parte del Ejecutivo de enfrentar a estos grupos que se siguen adjudicando los atentados, y en algún momento el subsecretario Monsalve también planteó estas bandas criminales, como se llama, que también tiene que tener un cambio desde el punto de vista legislativo para poder enfrentarlo de buena forma. Entonces, yo insisto, este es un problema del Estado que se debe manejar en su conjunto, y claramente el Poder Ejecutivo es el que tiene que dar la voluntad política para enfrentar. Se lo dije al presidente Boric en Frutillar hace un par de días atrás, que es importante que él venga a la región y comandar desde acá la solución que tenemos que darle al país con el tema del terrorismo en el sur.
Gobernador, justo se cumplen 5 meses desde que asume el nuevo gobierno. Hay aspectos operativos que tienen que ver con el despliegue en terreno, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, lo que permite o no el estado de excepción, y eso es una parte del trabajo. Hay otro tema que tiene que ver con inteligencia también, ¿no? Y ha sido un diagnóstico súper compartido, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, de la falta de capacidades de inteligencia por parte de las policías para poder ir desarticulando a estas bandas. Coincidiendo con este 5.º mes que se cumple hoy día, ¿cuál cree usted que ha sido el cambio en esa materia? ¿Ha habido novedades respecto a la forma en la que se está enfrentando el problema desde ese punto de vista en particular, más allá del estado de excepción? Porque eso es otra área. Sí, yo creo que por un lado que hay que reconocer algo yo creo que lo que ha costado controlar este último tiempo fue la indecisión cuando parte este gobierno 50 días sin implementar el estado de excepción, que venía con una disminución de los atentados súper claro al final del gobierno anterior. Después de esos 50 días que el gobierno no se pronuncia referente al estado de emergencia y después ya se ve prácticamente la obligación de implementarlo porque entiende que es la herramienta que tiene. En ese periodo hubo un aumento de un 160% de los atentados, cosa que seguramente ha permitido que estos grupos se reorganicen y puedan generar lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. Yo insisto que aquí la receta del estado de excepción es una receta excepcional, como su nombre lo dice. Yo insisto que aquí para poder enfrentar este problema tenemos que ir a temas más de fondo, que tiene que ver con modificaciones legales, pero también tiene que ver con voluntades políticas de respaldo y de inversión hacia las policías. Bien lo planteabas. Por un lado hablamos de la inteligencia, pero aquí también necesitamos hacer una modernización de cómo se investiga, de cuáles son los elementos para poder perseguir estos grupos. Estamos hablando de grupos que están en la ruralidad. Necesitamos obviamente que Carabineros y las Fuerzas Armadas tengan obviamente vehículos ad hoc para poder enfrentar esta situación. Necesitamos que tengan tecnología para poder identificar a estas personas. Hoy día los medios tienen que ser distintos y uno esperaría ahí también una voluntad distinta por parte del Ejecutivo. Nosotros hemos estado en conversaciones como gobierno regional, también nos hemos puesto a disposición de poder apoyar en lo que sea necesario, pero aquí la seguridad claramente es responsabilidad del Poder Central, del Gobierno, del Ministerio del Interior, son quienes tienen la coordinación de esto. Si usted me dice desde el punto de vista legal, yo creo que es importante, por ejemplo, que haya salido el tema de la ley de usurpaciones, que era un gran problema que teníamos en la región, pero la ley de robo de madera, las modificaciones a la ley antiterrorista y la ley de inteligencia es algo que yo creo que tenemos que empezar a conversar desde ya, y no solamente es para la Araucanía, sino que cuando hablamos de la ley de inteligencia es una ley que tiene 35 años. Obviamente lo que ha pasado en estos últimos 35 años desde el punto de vista de técnicas de investigación, de tecnologías a las cuales se puede aplicar, es muy distinto. Entonces, cuando uno ve que probablemente la persona que está condenada por mayor cantidad de años, que está vinculado a la causa de violencia, de terrorismo, pero es condenado por drogas, la verdad que uno se da cuenta de la disparidad que hay dentro de los cuerpos normativos, y también vemos la baja tasa de condenas que tienen los atentados, los delitos de nuestra región. O sea, ¿y el plan Buen Vivir, gobernador? ¿Y el plan Buen Vivir, que algunos exintendentes, ahora diputados, por ejemplo, dicen que aquí no se ha entregado más recursos respecto al año pasado? Eso tampoco ha ayudado, porque es uno de los argumentos que defiende el gobierno precisamente. A ver, yo creo que aquí con el plan Buen Vivir se han generado muchas expectativas. Yo debo ser muy serio en eso. Yo no he visto un gran despliegue por parte del gobierno referente a esto. Es muy parecido en el papel a lo que en algún momento planteó el ministro Alfredo Moreno, con mucha expectativa, sí, desde el punto de vista de la presión sobre la compra de tierras, que el gobierno desde el día 1 habló de aumentar el presupuesto para compra de tierras, con lo que la verdad que cuando uno genera ese tipo de expectativas en la región es bastante complejo después poder manejar. Pero referente a las otras carteras, yo la verdad que no lo he visto. Nosotros seguimos como gobierno regional trabajando con nuestra cartera de proyectos priorizados como gobierno regional, y ahí también esperaríamos que obviamente se vincule cuáles son las carteras en las cuales ellos van a querer avanzar más rápido. Si a la larga se trata de esto, cuando nosotros tenemos una región como la Araucanía, que es la región más pobre, lo que reclamamos desde el nivel local, desde el nivel regional, es que necesitamos las inversiones públicas que logren desatar el desarrollo en la Araucanía. Pero eso es muy difícil avanzarlo cuando tenemos los niveles de violencia que tenemos hoy día. Nosotros solamente como gobierno regional tenemos caminos que están muy complicados, que las empresas no los quieren licitar porque les queman los camiones y porque no hay seguridad. Entonces, esto es un círculo bastante más amplio, y no solamente es tratar de dar el gusto con quienes son hoy día los grupos más violentos,
sino que se trata de hablar con la inmensa mayoría de las comunidades mapuches que son pacíficas, que quieren desarrollo, que tienen necesidades comunes que son comunes en cualquier parte del país, pero que también están pidiendo obviamente un resguardo cultural, un resguardo de la lengua, del patrimonio, que es válido y que tenemos que trabajar hacia ello, pero no perdamos el foco. Aquí la Araucanía prácticamente somos 1 millón de personas que requerimos la misma atención. Aquí hay mapuches y no mapuches, es una región que compartimos entre todos, una región que tenemos que sacar adelante entre todos y no necesitamos un plan especial solo para algunos, sino que tenemos que enfrentar el problema de la pobreza rural, que no necesariamente tiene apellido, que obviamente tenemos que preocuparnos de nuestro mundo mapuche, que en muchas comunas son los más pobres, pero que no nos podemos olvidar que tenemos que avanzar con esta región entre todos. Y yo eso no lo he visto hoy día con este plan de buen vivir en la Araucanía. No he visto cosas distintas a lo que se venía haciendo. Gobernador, ¿es efectivo que ha costado llevar adelante algunos procesos de licitación, por ejemplo, allá en la zona? Buena parte del plan de buen vivir tiene que ver con inversión privada, por ejemplo. Y habrían algunas licitaciones que no habrían recibido oferentes, lo que podría reflejar quizás que no hay mucho interés en invertir en la región por el contexto que se está viviendo. ¿Usted tiene antecedentes sobre eso? Sí, claramente es así. Nosotros como gobierno regional incluso tenemos algunos caminos en sectores, entre comillas, como se denomina la zona roja, y las empresas no quieren postular o estos contratos tienen un costo altísimo, claro. Porque las licitaciones se van a las nubes, porque obviamente ¿qué empresa quiere ir poniendo en riesgo, en primer lugar, a sus trabajadores, en segundo lugar, su patrimonio, y eso es algo que se está viviendo en nuestra zona. Yo siempre soy bastante responsable. Aquí no es una región completa que tenga el problema, pero sí en las zonas donde estamos más complicados, que generalmente son las zonas más pobres, donde los colegios tienen malos accesos, donde los puentes están en mal estado, donde nosotros como gobierno regional queremos invertir, nos ha costado mucho encontrar empresas que quieran licitar, y eso es real, y le pasa al MOP, y le pasa a Vialidad, y nos pasa a todo. Hay empresas que definitivamente no están queriendo hacer inversiones en nuestra región, y eso es lo complicado, y eso es lo que sigue aumentando el retraso de nuestra Araucanía. Bien, gobernador, muchísimas gracias por haber hablado con CNN esta mañana. Muchas gracias, Frecia, Sebastián, que tengan una excelente jornada. Buen día, hasta luego.